crecimiento, por más ánimo para soñar, con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host En Ruta, Moraima Oyola. Muy buenos días, bienvenidos al segmento Vamos por Más, aún hay más. Qué bueno poder conectar con ustedes. Hoy es feriado, como dijimos al comienzo de la mañana, así que usted disfruta el día, pero hágalo con nosotros, conéctate a Nueva Vida. Hoy vamos a estar tocando un tema el cual titulé Ganamos. Ganamos. ¿De qué trata? Ya mismito verán. El lunes pasado tenía un video, traje 3 videos. El cuarto se me quedó y hoy lo voy a presentar y tiene que ver con ganar una carrera. Escuchemos un pedacito de esta alabanza antes de ir a la reflexión. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confieso que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene poder, conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Si puedes creer, milagros verás, batallas ganarás. Y cuando buscamos el significado de ganar, ganar no es humillar, no es pisotear, no es burlarse, no es decirle a la otra persona o a la compañía con quien estás compitiendo, ajá, te pisoteé, hasta aquí llegaste. No. Ganar es superar. Ganar es superar, es adueñarse de tus emociones, de tu terreno y tener la seguridad de que si ganaste una vez, volverás a hacerlo siempre y cuando utilices esa victoria para bienestar tuyo y bienestar del que te rodea. Ganamos. Yo quiero que te grabes esa palabra y que la escribas como hashtag hoy en todo lo que tú hagas. Ganamos. ¿Sabes? Dios promete estar con nosotros en cada carrera, en cada momento, en cada evento, en cada proyecto. Por eso yo quiero comenzar presentándoles esta carrera. Esto es sacado de una película, me perdonan porque tuve que editarlo y perdió un poquito de resolución, pero se escucha y se ve bastante. Solamente quiero resumirte que esta niña padece de asma o padecía de asma crónica. No había manera que esta niña hiciera una carrera. No había manera de que esta niña pudiera competir porque su asma no se lo permitía. Su respiración estaba corta, le faltaba el aire si corría, pero me encantan los pero. Para aquellos que esperan y confían, viene un oxígeno nuevo, viene un segundo aire, viene un aliento nuevo. Así que si estamos listos, por favor, lanzamos el video y luego le doy unas herramientas que pude obtener a través de esta gran enseñanza. Soy tu papá. Seré tu entrenador en esta carrera y estaré contigo en cada paso del camino. Lo haremos juntos. Solo escucha mi voz.
Gracias. No te desgastes demasiado pronto, hija. Mantén un ritmo constante. A un 70% de tu velocidad máxima. Su papá es ciego y la está manejando desde el hospital. Las carreras no se ganan solo con las piernas. La victoria o la derrota suceden primero en tu cabeza. Es una competencia mental. Empieza a pensar como una ganadora. Soy tu mayor admirador. Sé que lo harás increíble. La niña Ahora, tiene un audífono una chica delante de ti. y su Acelera padre le habla. para rebasarla. Luego regresa a tu ritmo. Vamos a vencerlas una a la vez. Cuando tu cuerpo te diga que no puede, no lo escuches. Te dirá que debes rendirte. Pero respóndele que el día de hoy tu mente está a cargo. Dale a Dios tu mayor esfuerzo. Y pase lo que pase, te amo. Justo ahora, estás por llegar a la primera colina. Muchas chicas bajarán la velocidad, pero tú no lo harás. Tú vas a atacar esa colina. Quiero que te impulses fuerte con los brazos. Tus piernas también irán más rápido. Localiza a la siguiente chica que esté delante de ti y rebásala. Tú puedes, Hannah. Sé que puedes. Consíguelo. Cuando llegues al otro lado, deja que la gravedad haga el trabajo. Aprovecha esa velocidad extra. Y luego vuelve a tu ritmo. Vas muy bien, Hannah. Aunque empiecen a dolerte las piernas, no bajes la velocidad. Eso va a hacer que te duelan más. Mantén tu ritmo y sigue adelante. Llegará tu segundo aire. Llevas más de 1 kilómetro. Lo estás logrando. No te distraigas. No mires quién viene detrás. No te preocupes por ellas. Enfócate en lo que hay delante. Esto es igual que en la vida. No puedes permitir que el pasado te frene. Impúlsate hacia lo que viene. Cuando le entregamos nuestra vida a Dios, Él nos ayuda, Él nos perdona. Él puede convertir lo malo en bueno y llevarnos hacia adelante. Hannah, ya llevas 2/3 partes. Te hace falta el último tramo. Busca tu ritmo de respiración, porque viene una colina más. Aquí es donde rebasarás a otra chica. Recuerda, ataca la colina. Si hay alguien delante de ti, esfuérzate y rebásala. Estrechará su mano después de ganarle. Respira profundo, Hannah. Ahora, toma la colina. Hannah, si eres como papá. Aquí es donde tu cuerpo se comienza a fatigar, pero vamos a superarlo. Es el momento de pensar como ganadora. La mayoría de las corredoras bajarán la velocidad, pero tú no. Te faltan 800 metros y son tuyos. Si te arden las piernas, ignóralas. Tal vez tus pulmones estén cansados, pero no han terminado. Las demás corredoras están sintiendo lo mismo. Tienes que colocarte en posición. Viene tu último impulso. Si hay alguien delante de ti, tienes que rebasarla. No permitas que nadie te bloquee. Jenna está por salir del bosque. Estás cerca de la meta. Y vamos a cerrar fuerte. Estás por salir del bosque. Si el entrenador Harrison acertó, la puntera está a unos 30 metros delante de ti. Casi es momento del impulso. Aquí es donde consumes todas tus reservas. Aquí es donde dejas todo en la carrera. Ahora, hija mía, es el momento. Hannah, debes alcanzarla. Ahí está Gina. ¿Es ella? No puedes hacerlo. Da tu mayor esfuerzo.
Hannah, responde. Hannah, respira. Tiene oxígeno. Necesita oxígeno. Quédate aquí conmigo. Recuerden que es asmática crónica. Respira. Hannah, reacciona, responde. Respira. Hay que moverla. Vienen las corredoras. Cierto, tenemos que moverla. ¿Qué pasa? ¿Profesora, te ha perdido? Les agradezco lo que hicieron. Sí, gracias. Todo en orden. Escucha, estoy muy orgulloso de ti. Nunca habías corrido mejor. Estuviste increíble. Lo hiciste estupendo. Y todo lo que tenía dentro. Sí, lo creo. Jovencita, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien. Fue un final de fotografía, nos asustaste mucho. Sé que jamás habías ganado una competencia. No, señor. Pues acabas de ganar una, Hannah. Tuvimos que revisar detenidamente el video porque la computadora marcaba tiempos idénticos y resultó que estabas inclinada 2,5 centímetros más que ella. Así que felicidades, porque ¿qué crees? Acabas de ganar el campeonato. Wow, qué impactante, ¿verdad? Ese video cuando vemos a una chica con asma que le faltaba el aire, pero esto no queda ahí. El papá era ciego, estaba hospitalizado y el entrenador le iba tocando cada vez que la muchacha iba corriendo, iba enfrentando una colina, un punto, él le tocaba la mano al papá y el papá le hablaba porque el papá era corredor y el papá conocía muy bien la pista, el campo por donde la hija estaba corriendo. Ellos estaban separados, estuvieron enojados mucho tiempo. El mismo que estuvo enojado con su hija, el mismo que la abandonó fue el mismo que la llevó al triunfo, que la dirigió, que creyó en ella. Yo he estado en carreras donde me ha faltado el oxígeno. Recuerdo que en un momento dado participé en un medio maratón y cuando llegué a la meta la gente quería felicitarme porque yo lo había logrado y lo único que yo decía era sálganse, déjenme respirar, necesito aire, porque sentía que iba a colapsar en la meta luego de correr varias millas y yo decía, abran espacio, necesito respirar. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando han sentido que les ha faltado el aire, has sentido que no puedes respirar por todas las situaciones difíciles, pero siempre Dios te hablará al oído y te va a decir, vas a enfrentar la colina ahora es que vas a enfrentar a una que corre más fuerte que tú, ahora es que vas a enfrentar el cansancio, pero si las piernas se fatigan, ignóralas. Hay varios puntos rápido que quiero destacar sobre lo que el padre le habló a la hija. Número 1, le dijo, estaré contigo en esta carrera, lo haremos juntos. Dios te dice, estaré contigo en ese proceso, lo haremos juntos. En ocasiones se nos olvida lo que Él nos prometió. Se nos olvida mantener la mirada en el foco. Dice la Biblia en el Salmo 18:35, tú me cubres con el escudo de tu salvación y con la diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no van a flaquear. Sigue en la carrera. Lo segundo que el papá le dice, mantén un ritmo constante. Para tú lograr estar en un ritmo constante, hay unos pasos a seguir. La victoria y la derrota comienzan en la mente. Voy
Voy a tratar de resumir lo más que yo pueda. La victoria, le dijo el papá, y la derrota comienzan en la mente. Hay una palabra en 2 Corintios 10:5 que dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. La batalla, la victoria, la derrota comienza, ambas cosas, en la mente. Comienza a pensar como una ganadora, le decía a su papá. ¿Cuántas veces salimos a pelear con la mentalidad de que vamos a perder? ¿Cuántas veces salimos a una batalla pensando el gigante es grande, me va a matar? No. Comienza a pensar como una ganadora, como un ganador, y grita en esta mañana: ganamos. Mientras ella corría, su padre no podía verla, pero dentro de su corazón sabía lo que su hija estaba pasando. 2 Timoteo 4:7-8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y por ahí sigue. Piensa como un ganador. Vamos, lo otro es: vamos a vencerlas una a la vez. Wow, nos empeñamos muchas veces y nos fatigamos porque queremos vencer todas las batallas a la vez. ¿Qué tal si comienzas venciendo una a la vez? Paso a paso, vamos. Di en esta mañana: una a la vez, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Maneja las emociones. No te empeñes en vencer todo a la misma vez, paso a paso. Lo próximo que el papá le dice: cuando tu mente diga que no puedes, esta me encantó, dile: hoy mando yo. Dile a la mente: hoy mando yo. Y si tú le repites a la mente todos los días cuando te dice que tú no puedes, hoy mandas tú, comenzarás a ver la diferencia. Te lo voy a probar. Apocalipsis 3:21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí, me senté con mi Padre en su trono. Hay una promesa para el que gana la carrera. Hay una promesa para el que gana la batalla. Así que dile a la mente: hoy mando yo. ¿Te atreves a escribir ese hashtag? Hoy mando yo. Lo próximo que papá le dice: pase lo que pase, no olvides que te amo. Pase lo que pase, aunque te falte el aire, aunque subas la colina mal, aunque te desmayes en la meta, recuerda que te amo. Dios te dice hoy: pase lo que pase, recuerda que te amo. Me encanta la canción de Nixon Cruz que dice: Dios, tú sabes que te amo, que mi vida está en tus manos. Y Dios le responde: yo te amo. Lo próximo: aunque te duelan las piernas, no bajes la velocidad. El que baja la velocidad retrocede, y detenerse es trabajar doble. No te detengas en esta mañana. Sigue adelante. No mires a lo que está atrás. Enfócate en lo que hay delante. No mires en lo que quedó atrás. No mires a las chicas que se quedaron atrás. No mires si alguien te está alcanzando. Enfócate en la que tienes al frente. Enfócate en la meta que tienes frente a ti. Mira la colina y vénsela. Fíjate, no dijo mira a la persona y vénsela. No. Mira la colina. Aquí no se trata de pelear los unos con los otros. Aquí no se trata de boicotearnos los unos con los otros. Aquí se trata de hacerle la guerra al infierno. Se trata de hacerle la guerra al mal. Mira el mal y vénselo. Lo próximo: si te duelen las piernas, ignóralas. Cuando algo te duela, di: yo soy más fuerte. Cuando algo te duela, di: yo vencí antes. Cuando algo te duela, di: ya yo estuve ahí, vencí, gané. Lo próximo, para ir terminando: no permitas que nada te bloquee. El papá le decía: aunque veas a otras corriendo rápido, no permitas que te bloqueen. Tú eres tú. Tú vas a llegar a la meta. Otro punto: llega el momento en dejar todo en la carrera. Llegó el momento, debo decir, de dejar todo en la carrera. Me impactó esa parte cuando el papá le dijo: hija, con todo y asma, con todo aparato, ¿vieron cuando iba dándose terapia? Con todo y aparato de terapia, vas a tener que entender que llegó el momento de dejarlo todo en el terreno. A ti te digo en esta mañana: ¿qué tienes que dejar en el terreno? Saca fuerzas de donde no las tienes, porque cuentas con las fuerzas de Dios. Y aunque sientas que no puedes respirar, hoy hay un traslado de pulmones. Dios te traslada a sus pulmones. Cuentas con su oxígeno. Cuentas con su apoyo. No
vas a perder. ¿Cuántos gritan hoy? Ganamos, ganaron en equipo, ganó ella, ganó su padre que estaba en el hospital, ganó el entrenador y ganó su equipo. Cuando tú ganas, gana tu familia, gana tu comunidad, gana tu trabajo, gana Puerto Rico, gana el reino, porque cuando ganamos, honramos al reino. Dios te bendiga, Dios te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Sigue corriendo. Dios te dará un tanque de oxígeno nuevo. Seramos hasta la próxima. Vamos por más.